Sí, muy buenos días. De nuevo en el programa Mexicali Diverso. Hoy, para continuar, vamos a hablar de la tercera transformación, que para mí sería la cuarta, y es el caso de la Revolución Mexicana. Pero nos habíamos quedado en la segunda transformación con que Juárez, cómo arriba Juárez al poder, y Juárez nos da la segunda independencia. Voy a empezar con, con Juárez para llegar a la revolución. Este programa, como es muy amplio, lo vamos a hacer en dos partes. Voy a entrar sobre la primera parte. En nuestro país, entonces, decíamos que al llegar Juárez al poder, él va a ser el 40º presidente de la República por tanta falta de acuerdos entre las fuerzas políticas de nuestro país. Entonces Juárez quiso darle la hegemonía a los liberales, porque ningún grupo era hegemónico. Había una especie de empate técnico entre ellos ahí, y esto hacía que México fuera ingobernable. Y él no lo va a hacer a través de la violencia, como dice Andrés Manuel, sino va a ser a través de una transformación jurídica. Él lo único que tenía en sus manos era el poder ejecutivo y de alguna manera con mucho apoyo del poder legislativo. Entonces nuestro gobierno ya habíamos pasado por una monarquía o gobierno mono, como dice Platón, una especie de oligarquía, o sea, de algunos también. Y un poco aquí para mí se me haría muy difícil definir el modelo de sistema político que implementó Juárez, porque estaba entre esta entre esta aristocracia, o sea, los mejores, y algo que dice también Platón, otros modelos que no hemos conocido, pero que él teóricamente los anuncia, que es la timocracia, o sea, los que gobiernan por honor, ¿verdad? Y para esto Juárez entonces se rodea de un equipo que después Justo Sierra los va a llamar los hombres que parecían gigantes. Y aquí están un poco, si quieren leer las memorias del Congreso Constituyente que nos deja Zarco, pero que ya no voy a tener tiempo de leer. Pero entre ellos está, pues ya sabemos, Guillermo Prieto, Melchor Ocampo, o sea, puras personas con preparación universal. Y entonces Juárez reúne a las personas más preparadas en su momento, a esa generación emergente, muy emprendedora, que mencionados entre ellos personajes como Melchor Ocampo, Guillermo Prieto, Arriaga, Francisco Zarco, Riva Palacio, La Fragua, etc. Todos estos personajes discutieron para, a través de las leyes de reforma, viene la etapa que se llama la restauración de la República. ¿Qué es lo que hace ahí? Bueno, Juárez busca la hegemonía y a través de las leyes de expropiación de los bienes de la iglesia les quita el poder económico. A través de la educación laica y la libertad de culto les quita el poder ideológico. Y a través de la creación del registro civil y demás les quita el poder político. Y con esto ya se restaura la república. Juárez es un hombre muy criticado ahí por esto, porque nunca le va a perdonar, porque a los que más ataca de alguna manera fueron a los conservadores del país, que se atrevieron a imponer un monarca. Bueno, pero a Juárez ya no le tocó crear o construir un sistema económico importante en nuestro país, porque en ese tiempo en Europa habíamos pasado ya había pasado Europa por la etapa del capitalismo comercial, que fue una época de auge. Todo el mundo comerciaba con todo el mundo, creían que el comercio era el paraíso. Luego pasaron a la etapa del capitalismo industrial, las grandes industrias por todos lados, aparece el movimiento obrero, la clase obrera, puede decir la burguesía, proletariado, etc.
Y la tercera fase ya es la fase del capitalismo financiero. En esta época, en la época de Juárez, había una crisis muy pesimista en Europa, como que el capitalismo era muy explotador, muy depredador, y entonces todo el mundo estaba insatisfecho de ver tanta explotación, tanto saqueo, y pensaron que, y el propio Marx lo planteaba, que ya estaba en la última fase del capitalismo y que iba a venir otra fase superior, mejor, que era el socialismo. Aunque en ese tiempo muchos no estaban de acuerdo con Marx, pero todo el mundo buscaba, no estaban de acuerdo con su mundo, querían cambiarlo y planteaban, bueno, ¿hacia dónde? Entonces aparecen teóricos allá del cooperativismo, que había que construir a través de cooperativas, a través del socialismo, decían otros grupos, otros a través del comunismo, otros a través del nacionalismo, incluso aparecieron los anarquistas. Y entonces en ese tiempo, cuando Marx muere, entonces ya no se dio cuenta de que el capitalismo entró en una fase superior que después Lenin le va a llamar la etapa del imperialismo, y que es, como ya en los países se agotó la economía, entonces tuvieron que buscar quienes entraban en crisis, quienes más iban a sobrevivir eran los que producieran con menor costo y compitieran. Entonces se empezó a dar el fenómeno de la exportación de capitales. Bienvenidos a México. Díaz, entonces en la fase ya del porfiriato, a Díaz sí le va a tocar se puede decir, esta fase de que hay capital en todo el mundo y exportado para todo el mundo, bienvenido, ¿no? Entonces Díaz es un hombre muy inteligente también, aprovecha él realmente va a ser el gran constructor de la economía del país, y entonces él abre el capital a todos las imperios, ¿verdad? Y en aquel entonces, pues invita, por ejemplo, a los ingleses, a los alemanes, a los franceses, incluso nuestro papel de aquel entonces, como podemos ver, nuestros billetes importantes los billetes mexicanos eran del Banco de Londres y México, ¿verdad? Y entonces Díaz construye 20,000 kilómetros de ferrocarril, porque había un sociólogo spanceriano que le decía que México era un cuerpo amorfo, que no tenía forma. Y entonces el esqueleto iba a ser el ferrocarril, la columna vertebral. Entonces empiezan con la columna vertebral. Había solamente caminos de tierra, caminos de carreta, que eran los de la familia Los Escandón, que era Veracruz, el DF. La primera vía fue la de ferrocarril, fue México DF, que era la más importante, pero después Díaz comunicó todo el país, crea un sistema financiero, un sistema comercial, le toca el auge y aprovecha. Incluso nuestra moneda, que es esta es la americana, y valen $1 por $1. O sea, son monedas de plata. Ahorita, si hiciéramos los pesos de plata, nuestra moneda de plata costará como $15, 10, $15 esta. Entonces en ese tiempo la moneda mexicana, el peso, era un indicador para que vean la economía qué tan fuerte estaba en ese entonces. Pero hay una crítica después, los críticos de la política van a decir que sí es cierto que Díaz hizo crecer el país, consolidó la economía, pero nada más hubo un avance económico. Pero no fue acompañado por un avance social, ni por un avance político, sino solamente lo económico. En lo social teníamos para el 1910 11 millones de habitantes, pero solamente como el 8 sabían leer y escribir. Eran peones acasillados, todavía existía un mundo de haciendas, la población era muy pobre. Y teníamos muchos obreros, empiezan a aparecer también la clase obrera, mucha población en el campo muy, muy pobre. Y una pequeña minoría, por decir algo, 840 terratenientes o caciques tenían la mayoría, casi la totalidad del territorio, porque eran hacendados. Recuerdo que en alguna entrevista que leí, cuando preguntan a don Jesús Terrazas: oiga, don Jesús, ¿usted es de Chihuahua? No, Chihuahua es mío, decía, porque era el dueño de todo Chihuahua. Entonces 820 eran los dueños de todo el país. Y de estos,
120 eran los dueños del país, o sea, eran los hombres más ricos que tenían 10, 11 haciendas. Por ejemplo, el caso del propio Madero, la familia Madero tenía 5 o 6 tipos diferentes de haciendas, ¿verdad? Desde vinícolas donde producían vino, ferrocarrileras, agrícolas y ganaderas y etcétera. Entonces ellos eran los dueños del territorio y tenían su casita en el DF, que era un pueblito chiquito, pero todos tenían una segunda casa en Europa que podría estar en Francia o en Alemania o en España, donde ellos quisieran. Y entonces hubo esa época de auge. Díaz le toca hacer un desarrollo económico, pero lo social y lo político no avanzó, y es lo que va a criticar Madero. Bueno, miren, con esto termino esta primera parte de la tercera transformación, y vamos después a una segunda parte donde yo voy a ver realmente todo lo que es solamente la revolución y los precursores, etc., todo lo que tenga que ver con esto. Entonces, con esto me despido, amigos de Mexicali Diverso.